ya inmediatamente ahora vamos a ir a las salas, pero bueno, Laui va a compartir pantalla con una imagen con la cual vamos a trabajar en las salas, con esas preguntas que dijo recién Pilar, ¿sí? Sobre los sentimientos, los sentires, los pensares, ¿sí? ¿Qué pienso de la familia de origen? Algo que vi que me impactó, qué me gustaría ver, algo que escuché y me sorprendió, algo que escuché y no me gustó, algo que dije y sostengo, algo que no debí decir, sentimientos profundos, lo que desearía recibir, lo que daría, los obstáculos que me ayudaron a construir el camino y qué camino me gustaría transitar. Así que, como dijo hoy Anaí, vamos a tener 30 minutos en las salas y después nos vamos a volver a encontrar acá para poder seguir trabajando. Bueno, ya estamos todos de vuelta. Vieron que el reloj nos saca enseguida para venir de vuelta a la sala principal. No nos da tiempo a terminar ni una palabrita. Bueno, les cuento que estuvimos en 9 salas, ¿sí? Y ahora llega el momento de presentar, que cada coordinador pueda presentar una síntesis de lo trabajado en la sala. La coordinadora número 1 soy yo, así que voy a... Yo me doy la palabra, por decir de alguna manera. Bueno, en realidad teníamos 12 preguntas para hacernos y no llegamos a hacer más que 2, pero bueno, fue muy rico todo lo que pudimos hablar. En nuestra sala había personas que están en espera, personas que recién empezaron el trámite, personas que ya están siendo familia por adopción, o sea que teníamos una variedad, incluso también una variedad demográfica, podríamos decir, porque había gente de todo el país. Y a partir de esas preguntas nos hicimos también preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le habrá pasado a esa familia que no pudo cuidar a ese niño o a ese adolescente? ¿Qué le habrá pasado a esa familia para vulnerar los derechos de esos niños y adolescentes? Y surgen miedos, como por ejemplo el miedo a que la familia de origen pueda aparecer en algún momento del proceso, ¿sí? Que puedan aparecer en casa, que puedan apelar. Entonces, bueno, uno necesita tener la seguridad y muchas veces va al juzgado a preguntar qué tantas posibilidades hay de que esa familia aparezca. Aparecieron también sensaciones como el enojo, ¿sí? Esos sentimientos como el enojo hacia esa familia de origen, ¿sí? Y apareció también el perdón, ¿sí? Otra sensación, otro sentimiento, el perdón, el tener que perdonar lo imperdonable, ¿sí? El tener que rezar, ¿sí? Orar por esas personas que uno considera que también han sido vulneradas en alguna oportunidad y que no han tenido recursos, esa familia de origen, para poder cuidar a esos niños. Uno va aprendiendo, ¿sí? De esto que decíamos del miedo, del enojo, del perdón, de todas esas preguntas, va necesitando ayuda, va teniendo que hablar, va a tener que acomodarse, reacomodarse. No es lo mismo cuando uno está esperando que cuando uno tiene nuestros hijos en casa, ¿no? Y decíamos esto de que si nuestro hijo llora o está triste o está angustiado o a uno lo ve sufrir por los daños que le ha hecho la familia de origen, no es lo mismo a la fantasía de que uno cuando está en espera y todavía no tiene a su hijo en casa, y entonces es diferente los sentimientos, las sensaciones y los miedos. También surge el agradecimiento, ¿no? Esto de el gracias a esa familia de origen o a esa madre de origen,
uno puede ser familia por adopción o uno puede tener hijos, ¿sí? Y surge también esto de la pena, ¿no? La pena, la lástima por la cual esa familia de origen se está perdiendo de este hijo que tenemos nosotros, de disfrutar de este hijo que tenemos nosotros. Resaltamos también que tenemos que tener en claro que los hijos que están en situación de adoptabilidad es porque se le ha vulnerado algún derecho. Llamémoslo negligencia, abandono, maltrato, violación, abuso y el derecho a tener y vivir en una familia. Eso también surgió. Bueno, creo que hice una pequeña síntesis de lo trabajado en la sala 1. Así que le doy la palabra a la coordinadora de la sala 2, que es Anaí. Bueno, ustedes saben que yo soy bastante estructurada, así que le pusimos numeritos al muñequito para ir contestando la pregunta. Así que la pobre gente que le tocó conmigo en la sala se dio cuenta que soy así estructurada, así que fuimos direccionando un poco las preguntas para que todos puedan participar un poquito en este muñequito que ha construido Pilu acá, ¿no? Bueno, hablando de qué pienso, ¿no? Empezando por la cabeza, ¿no? Que es la que maneja por ahí gran parte, ¿no? De todo. Esto de qué pienso, de qué veo o de qué me gustaría ver. Bueno, el tema de pensar es como que direccionó a pensar en cuánta por ahí ignorancia hubo o en cuánta falta de cuidado hubo desde la familia de origen, ¿no? Para que sucediera todo lo que han pasado los chicos. Esto de, bueno, que falta de pensar en ese niño que hubo de parte de la familia de origen. Por ahí qué ver y qué me gustaría ver, la verdad que fue como que no había nada muy, o sea, nadie quisiera ver cosas que mejor no ver, entonces, como que la parte de ver o dejar de ver fue como que quedó ahí, lo dejamos ahí dando vuelta y para pensarlo para después, ¿no? Porque la idea de esto es seguir pensando en lo que hemos trabajado. Después, bueno, ¿qué escuché? O esto de que algo que no me gustó, que sí me gustó de lo que escuché de la familia de origen, por ahí no fue tan direccionado a la familia de origen, sino escuchar por ahí de parte de los profesionales de un juzgado o de un hogar cosas sobre ese niño y también escuchar cosas que por qué se tomaron tal vez por ahí tanto tiempo, ¿sí? Sabiendo la situación que había, por qué se tomaron tanto tiempo en dictarle, por ejemplo, la preadoptabilidad a los niños. Y bueno, y por ahí también escuchar que tal vez el niño no fue acompañado en ese proceso de salir de su familia de origen y llegar a la adopción, y que al no ser acompañado este niño tenga por ahí toda una cuestión de bueno, ¿por qué estoy acá? ¿Qué hago acá? ¿Qué me pasó? Esto de cambiar el apellido, bueno, el no haber sido escuchado, por ahí no lo que escuché, sino el no haber sido escuchado el no escuchar a ese niño. Después, bueno, acá fue yo creo que fue el que más hemos charlado de qué dije o algo que no tendría que haber dicho. Creo que bueno que fue por ahí el tema más hablado, de por ahí a veces en nuestro grupo había gente familias que ya estaban conformadas, personas que recién habían comenzado una vinculación y personas que estaban en espera, ¿no? Y de la familia ya conformada, esto de no tendría que haber dicho en el medio de una crisis o algo, decir, estás haciendo lo mismo que tu familia, o estás repitiendo lo mismo con respecto a la violencia, con respecto al maltrato.
Son cosas que por ahí uno dice en esta situación y que tal vez después son las que generan otro montón de cosas, ¿no? Esto es lo que no tendría por ahí que haber dicho. Después, en el tema, bueno, el sentimiento, mucho sentimiento de parte nuestro y también de lo que se ha escuchado de nuestros hijos, ¿no? El sentimiento de por qué no estuviste antes o por qué no llegaste antes para cuidarme antes, ¿no? Y el sentimiento de esa familia, cuando hablamos, para no hablar solo de la progenitora, hablábamos de la familia ampliada, esa familia ampliada, ¿dónde estuvo? ¿No? Ese sentimiento de dónde estuvo esa familia antes, que no pudo hacer nada por ese niño. Después, bueno, en esto de las manitos por ahí, que también fue un tema importante, la mayoría es como que estuvimos hablando de que les gustaría recibir información, tal vez, de cosas que pasaron, para poder dar respuestas a las preguntas después de nuestros hijos, ¿no? A medida que van creciendo, sobre todo cuando llegan a la adolescencia, poder dar respuestas que tal vez nosotros no las tenemos y que nos gustaría recibir cierta información para poder responder a ellos frente a las inquietudes, ¿no? Y poder acompañarlos. Y en esto de cómo transitar por ahí el camino, ¿no? De ir transitando el camino, por ahí hablábamos de que tal vez tenemos muchos miedos, sobre todo cuando se habla de vinculación con familia de origen que no sean los hermanos, del miedo de, bueno, no sé, la abuela, la tía, que esta abuela, esta tía o tío aparezcan y se metan, por así decirlo, en la vida familiar de la familia por adopción, ¿no? Y que, bueno, en este camino lo importante es estar acompañado y poder ir trabajando esto para acompañar a nuestros hijos también. Y creo que en resumen, y lo importante es que hablábamos de cuán importante a veces es la relación entre hermanos que están en diferentes situaciones y familias y que están unidos, es esa relación, ¿no? Y algo que nos quedó a todos y que creo que fue como un cierre es que en esto los chicos son los más auténticos y que por ahí los adultos usamos muchas caretas, ¿no? Dependiendo de la situación que nos toca afrontar frente a la familia de origen y la familia de origen frente a la familia por adopción. Así que bueno, esto es más o menos lo que hemos trabajado, pero sí quedamos de acuerdo de que era un tema como para seguir trabajando y seguir llevándolo, ¿no? Más adelante y poder seguir trabajándolo cada uno en su casa. Le doy la palabra a la coordinadora 3, que es Griselda. En nuestro grupo, primero yo era la única, digamos, que éramos familia, ¿no? Que somos familia. Después todo el resto de los otros integrantes estaban inscriptos con diferentes tiempos de inscripción y algunos próximamente que han sido convocados para una posible vinculación. Es decir, que la familia de origen estaba como en un plano más desde lo del imaginario, desde la fantasía, ¿verdad? Pero me llamó la atención, digo, parece que hubiésemos estado en el mismo grupo con Caro, porque la primera palabra que apareció es el miedo, ¿no? En esto del análisis, primero desde la pregunta, esto, ¿qué pienso, qué imagino de la familia de origen? Es miedo. Miedo, primero por, esto hablaban, digo, de las posibles vinculaciones, entonces cuando eso se cristalizaba, esa posibilidad cercana, es bueno, ¿cómo es que mi vida ahora voy a tener que empezar a lidiar con familia con posibilidades que delinquían? ¿Qué herramientas tener para en el futuro? Decían esto de adelantarse. Entonces a mí se me ocurría
digamos, hablamos varias cuestiones, pero una cosa es, digo, del plano teórico, ¿no? De cuando uno acepta a la familia de origen de nuestros niños, y la aceptación es en la inclusión de conversaciones, ¿no? De esa aceptación de la historia, y otra es cuando ese pasaje a la aceptación de la presencia física de las personas, digamos, que tienen que ver con la familia biológica, ¿sí? Una cosa es aceptar en el abstracto, y otra cosa es la aceptación física de que podemos tener contactos directos con un determinado miembro de esa familia. Ahí me parece que las herramientas son diferentes, y cuando ocurren en los diferentes momentos de la vinculación o guarda o adopción, me parece que son diferentes también lo que impacta en la construcción de la familia por adopción y en nuestros hijos en particular. Entonces eso me parece que estaba bueno tenerlo en cuenta. También aparecía esto, ¿no? Primero, que es válido, que decía Caro, esto del análisis de qué pasó. ¿Qué pasó en esa familia que no pudo, no supo, no quiso? ¿Qué pasó con esa familia que vulneró derechos? Y ahí yo analizaba también esto de, que decía Caro también, pues me parece que habíamos discurrido con muchos puntos en común, del agradecimiento. Y ahí sí yo tenía una reflexión que me parece que es válida. Digo, ¿cómo entra la contradicción, digo, de que uno daría lo que fuera para que nuestros hijos no hubiesen pasado ninguna situación de vulneración de derechos? Pero fue por esa situación de vulneración de derechos que nosotros somos familia. Ese loop genera como una cuestión de angustia existencial, si se quiere, pero me parece que es válido reflexionarlo, ¿no? Es decir, ese agradecimiento está basado sobre una construcción dolorosa. Entonces digo, es algo que tironea, al menos así lo sentí yo en su momento, y me pareció que salió eso en el grupo también. Nosotros, en nuestro grupo no apareció el tema de la palabra que dijo recién Anaí, de aparecer, digamos, el adjetivo ignorancia que apareció ahí. No, al contrario, porque había unos docentes que trabajaban en adolescencia también y que habían estado en contacto con niños que fueron, digamos, a la institución y que fueron, digamos, adoptados después, y aparecía esto de la aceptación y de la construcción de la familia de origen, de que hace lo que puede y de que, bueno, desde ahí no juzgar, digamos, desde un lugar, si se quiere, ajeno a nuestra forma, ¿no? A nuestra manera de entender. ¿Qué otra cosa? Bueno, y por último, cuando hacíamos el análisis, ¿no? De qué pasó, que había arrancado por la cabeza de qué pasó con esa familia, ahí metí yo de las fantasías mías, pero tenía que ver con lo que estaban hablando en el grupo, ¿no? De analizar el qué pasó, si se habrán agotado todas las medidas, si la justicia habrá actuado de manera correcta y habiendo agotado todas las medidas para que esa situación de autoridad sea realmente esté adecuada, digamos, que eso me parece que está bueno también reflexionarlo, ¿no? Bueno, así que ese fue nuestra conversación en el grupo 3. Ahora la grupo 4. Majo. Acá estoy. Hola a todos. Bueno, nada, también siento un poco que estuve en la sala de Gris y de Caro, porque mi sala estaba compuesta por personas que son familia y personas que no. Ante la primera pregunta de qué pienso de la familia de origen, la respuesta fue difícil imaginar una vinculación con un adolescente, una niña o un niño sin considerar a la familia de origen, porque la familia de origen es parte de esta historia que continúa con nosotros como padres por adopción. Eso en primer lugar, a la hora de pensar en la familia de origen, fue una de las respuestas. Después, en cuanto a lo que vi, me impactó, ahí
habló una persona que ya está constituida como familia por adopción, y lo que impactó también es un poco lo que contaban Gris y Caro, esto de cómo puede ser que quien los tenía que cuidar no los cuidó. ¿Cómo puede ser que se hayan vulnerado sus derechos de tal manera? ¿Cómo se hizo tangible al momento de la vinculación esos interrogantes? ¿Cómo se hizo tangible eso que sabemos de teoría de que cuando un niño llega a situación de autoridad es claramente porque se vulneran los derechos? Pero cuando nos estamos vinculando ahí, hacemos tangible esta frase que escuchamos constantemente y nos replanteamos y nos impacta. ¿Qué es lo que les gustaría ver respecto a ese vínculo con sus hijos? Que puedan sanar esa vulneración de derechos, que puedan sanar eso que tuvieron que atravesar, como, digamos, como proyección a lo que les gustaría ver. En cuanto a lo que escucharon y les sorprendió, o que no les gustó, también contestaron familias ya conformadas, y también se vincula con esto de la familia que no lo cuidó. No les sorprendió y no les gustó lo que tuvieron que atravesar sus hijos, lo que tuvieron que pasar, y otra vez es tangible esa vulneración de derechos. Era como que constantemente en los participantes esto se reiteraba, salía en evidencia. Después, en cuanto a algo que no debí decir, y acá apareció el monstruo de la familia de origen, esa construcción del miedo, del monstruo de la familia de origen, que a la hora de una entrevista con el juzgado al inicio de los trámites de la adopción, lo manifestaron. Y después, la participación de foros, de actividades, eso que la persona habló como un nubarrón, empezó a transformarse como en nubecitas más chiquitas, porque empezaron a desmitificar la situación de que, si bien la familia de origen o alguien de la familia de origen vulneró los derechos de ese adolescente, de ese niño, también debe haber tenido cosas buenas, deben haber tenido cosas positivas. Entonces, bueno, digo, esa disminución del gran monstruo, que fue como achicándose, porque de algún modo, uniendo a la pregunta original de qué pienso de la familia de origen, es muy difícil imaginar una vinculación sin considerar a esa familia de origen, con absolutamente todo. Después, un sentimiento profundo, hablaban sobre el vínculo con la familia de origen y la importancia de mantener ese vínculo, o sea, digamos, no con toda la familia de origen, sino con los vínculos sanos que ese niño tenía con la familia de origen. ¿Por qué? Porque son parte de su historia, porque son parte de su pasado, porque es parte de lo que continúa siendo con nosotros. Así que en líneas generales, el grupo manifestó la importancia de amigarse con la situación de la familia de origen y tratar de disminuir el miedo hacia ese monstruo que está construido en el imaginario por la situación de vulneración de derechos. Así que en líneas generales eso. Sumado a no muchas de las cosas que hablaron Gris y Caro, que no las voy a reiterar porque prácticamente son las mismas. Le voy a pasar la palabra a Eri, que es la coordinadora del grupo 5. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, la realidad es que por suerte cada vez que tengo sala me toca una diversidad muy heterogénea todo en mi sala. Había personas que no estaban inscriptas, proyectos monoparentales, disponibilidad adoptiva para adolescentes, familias conformadas.
Así que para mí eso es un gran placer. Familias ensambladas que estaban también pensando en la adopción como manera de seguir construyendo familias. Familias, éramos bastantes, éramos 4 creo familias, si mal no recuerdo. Bueno, a ver, me parece súper importante algunas cosas que se dijeron en nuestra sala, que es esto que vienen diciendo las chicas, y que es esto de poder plantear esta verdad de que hubo una familia que vulneró derechos, pero que quizá no supo o no pudo mantener el cuidado de un niño. Surgieron muchas cosas en realidad. Bueno, yo acá tengo mi muñeco que después lo voy a pasar a las coordinadoras generales del Zoom para que lo vean, que fui anotando. La primera palabra que salió con la familia de origen fue en realidad como una especie de fantasmas que se vienen a la cabeza, pero al mismo tiempo repensar este poder simbólico que tienen las familias en los niños, entonces nuestra obligación de poder acompañarlos y poder abrazar esa historia, digamos, tratando de ser lo más objetivos posible, porque en realidad es su historia, va medio como todo hilado lo mío, perdón, pero bueno, que también es esto que, por ejemplo, en una pregunta una situación particular, por ejemplo, de una familia que tenía que salir con custodia policial, por ejemplo, del lugar donde estaban realizando la vinculación a los niños. Entonces, en un caso así también es muy difícil por ahí ser objetivo sin tener en cuenta esa situación particular. Después había un proyecto monoparental, que bueno, obviamente por una cuestión de cuidado no voy a nombrar a la persona, pero que decía que, bueno, que ella pensaba que siempre sumaba. Entonces salió esto como un poco el dilema, decir que, bueno, a ver, no es que siempre suma cuando son sanos los proyectos, suman cuando vos podés relacionarse por ahí no con una madre, o con una persona violenta, o con una persona que vulneró un montón los derechos de tus hijos, y suma escuchar a tu hijo, porque una cosa es lo que nosotros pensamos, cuando no somos familia, y otra cosa es la que transitamos y tenemos que vivir cuando escuchamos esa otra verdad que nos atraviesa y que por ahí en la teoría es divina, y que cuando estamos ahí con las cosas nos cuesta un montón. Salieron en la frase de Pili que bajaba en línea, les quedó muy resonando, de que eso que no se daban cuenta de que bajaba en línea, de cómo uno podía bajar líneas sin darse cuenta. Algo que han escuchado y que les sorprendió es de una nena relativamente chica, de decir, ¿por qué me tocó a mí vivir todo esto? En situaciones de sentimiento profundo, bueno, nada, respetar la historia, crisis de miedo de nuestros hijos muchas veces con esa familia de origen. ¿Qué darían? Esto que dijo Griselda un poco, esta contradicción de daría la vida, daría todo, daría aunque no te haya conocido, daría lo que sea, aunque no te haya, daría no ahijarte porque no hayas pasado esto, pero lo pasaste. Bueno, nada, la ilusión por ahí en general también trajo de la mano la ilusión de recibir de parte de la familia de origen situaciones que restituyan derechos, así que hicimos como un recorrido importante, perdón, obstáculos, bueno, situación como una particular, que la policía los tenía que acompañar y hoy están a resguardo de la justicia. Otra situación que le gustaría incluir le gustaría incluir, o sea, qué camino le gustaría transitar y incluir a la familia de una manera sana para sumar. Así que bueno, hemos tenido alguna anécdota de Anita, la menciono porque Ani, esta historia que cuenta es muy, muy, muy hermosa de su familia, con una situación particular de su hija, que es su hija adolescente, y bueno, nada, creo que acá sí voy a nombrar que me parece algo muy importante que se maneja mucho, es esto de poder escuchar a los chicos. Iván mencionó
en un momento qué importante que le parece esto de que planteemos la escucha de nuestros hijos. Él está en proceso todavía, no hay familia, son familia ensamblada, y están con un proyecto adoptivo. Y bueno, nada, imaginar esto también, ¿no? Y empezar a pensar esto de la importancia de la escucha a nuestros hijos, de que una cosa es lo que nos pasa en la teoría, y otra cosa va a ser lo que nos va a pasar en la práctica, por decirlo de alguna manera, en la construcción del vínculo familiar. Así que bueno, nada, algunos estuvieron en silencio, porque algunos somos más charlatanes, perdón, el tiempo a veces parece que queda corto, pero bueno, nada, muy rica la sala, y bueno, le paso la palabra a Marcela con vergüenza, porque ahora viene Marcela a hablar, así que yo me siento como avergonzada de todo lo que pude haber dicho mal. Un besito, Marcela, te paso la palabra. Lauri, está muteada, Marcela. Ahí está, ¿me escuchan? Bien, no, nada de vergüenza, muy bien, todos trabajamos todos muy bien. Siempre además le digo a Laura, qué suerte que existe esa familia. Antes no existían estos grupos y que me parece a mí que son fundamentales, y me alegra tanto, tanto que esté diseminado por todo el país, que bueno, cada vez que puedo a Laura la felicito. Bueno, voy a mi sala. Sala heterogénea, por cierto, todos los representantes de las posibles estadios de la adopción estaban, tocó un grupo rico, conversador y muy bien plantado, ¿no? La verdad que bien, están bien. Bueno, al principio voy a intentar ser breve y no repetir lo que ya se dijo, que también en este grupo se dijo bastante de lo que expusieron los otros coordinadores. Lo que noté al principio es que costó hablar de la familia de origen, ¿no? Es como que al principio todos tuvieron que decir algo hasta poder llegar a hablar de la familia de origen. Y me pregunté por qué, ¿no? Y simplemente es porque resulta difícil muchas veces hablar de la familia de origen, ¿sí? Por el miedo que suscita, en principio, lo desconocido, o bien por decir algo inapropiado, o por lastimar al niño, ¿sí? O por vérselas uno mismo pensando en eso que no está bueno, porque estaría como prejuzgando o enjuiciando a la familia de origen. Les cuento que no pudimos salir de la primera pregunta. Pido disculpas, pero hablamos bastante, pero de ahí no salimos nunca. En un momento apareció la palabra abandono, e inmediatamente ahí fuimos, ¿no? Porque el abandono implica negligencia, no poder proteger, etc. Y la mayoría de los niños, a mí no me gusta hablar de abandono, sino de desvínculo, ¿no? Las familias de origen se desvinculan a través de un proceso de ese niño, adolescente. Y ese proceso generalmente es muy doloroso, sea para la madre de origen, padre de origen, familia extensa, porque viene acompañado de sentimiento de culpa, dolor, vergüenza. En general se habla del sufrimiento del niño, del sufrimiento de los postulantes que esperan, y casi nunca, o poco, de lo que le pasa a la familia de origen en ese desvínculo, ¿no? Que imagino yo que esa familia queda también con fantasmas dándole vuelta, así como la adoptiva se queda pensando en la familia de origen, la de origen se quedará pensando en la adoptiva. ¿Dónde fue a parar mi hijo? ¿Cómo estarán? ¿Estarán bien? ¿Los cuidarán? ¿No? Y el fantasma, el otro podría ser, no lo pude cuidar, no pude ejercer el rol. Es decir, ellos también se quedan con una parte de sufrimiento por la pérdida, ¿sí?
bueno, algunos expusieron un poco sus situaciones difíciles, ¿no? Cuando se les sacaban las palabras frente al dolor de ese niño por la situación, o cuando recrea alguna historia familiar, y esta mamá decía, y a mí hay un momento que se me acaban las palabras, y lo único que hago es abrazar. Y creo que es eso, ¿no? El punto donde a veces se acaban realmente, no existen las palabras para acompañar, y sí el estar, el poder abrazar, por ahí sea en ese momento lo único y lo poco o mucho que uno puede hacer. En definitiva, el niño, niña, adolescente que dejará de ser eso para convertirse en hijo, siempre va a estar habitado por la familia de origen, siempre. Y lo que se me ocurre pensar para ir cerrando es que aún en la ausencia, ¿sí? la familia de origen siempre está presente. Y ahí terminé. Paso, no sé a quién le toca. Coordinadora 7, Gaby Parino. Okay. Hola. Bueno, mi grupo, el grupo que coordiné, no es mío, estuvo trabajando, sobre todo estuvieron trabajando mucho las familias que ya están con un recorrido hecho en relación a la familia de origen, porque ya están con los chicos, pero también había personas que quizás acompañaron escuchando, porque todavía no están digamos, en vinculación con los niños. Bueno, respecto a la pregunta, ¿qué pienso de la familia de origen? Las respuestas son que son parte de la familia por adopción, porque son parte de la historia, porque están presentes en lo que se habla en la familia, porque están presentes en las preguntas que comienzan a hacer los niños sobre su origen, porque está pendiente el contacto, el mantener el vínculo fraterno, porque implican el desafío de transmitir para los adultos que la familia de origen, que los adultos que los preexistieron, no han podido y que no han sido malos. Porque sienten que son parte de la familia por adopción, aún sin conocerlos y aún habiendo leído cosas horribles en los legajos. Que son parte de la familia, que implican comprensión, que implican asumir que no pudieron, por distintas circunstancias sistémicas, y que hay que entender, aunque eso no implique justificar todo lo que los chicos han pasado. Piensan que están dispuestos a fomentar el vínculo fraterno. Eso especialmente en personas que todavía no empezaron una vinculación. En relación a lo que les gustaría ver, apareció esto de todo lo que vivió mi hija con ellos. O sea, el hecho de que hay una parte de la historia que está velada para las familias por adopción. Les gustaría ver más del expediente, de lo que les han planteado. Esto es una familia que está iniciando una vinculación, ¿no? Y que sienten que de alguna manera hay partes que están como excluidas de transmitirse por el momento que están atravesando por parte del equipo técnico. Que les gustaría saber por qué el padre de origen apelaba a la adoptabilidad, que les gustaría entender los motivos por los cuales de alguna manera se fueron retardando las medidas de adoptabilidad, ¿no? Que les gustaría ver el expediente original y que no tienen acceso al expediente. Respecto a lo que escucharon y no les gustó, plantearon
situaciones dolorosas que atravesaron los chicos, como por ejemplo hacinamiento, bueno. Respecto a algo que no debí decir, no apareció ninguna respuesta. Así que, respecto a un sentimiento profundo, apareció la pena de que no hayan podido. En línea con esto también el plantearse la frase, mirá lo que se están perdiendo. Por otro lado, agradecimiento porque alguien los tuvo un tiempo, como pudieron, y también apareció mucho después, en otra consigna, el tema del temor, ¿sí? Es interesante esto del temor porque quedaba así como velados, no apareció entrada. Respecto a qué daría la posibilidad de mantener el vínculo si son personas positivas. Respecto a qué camino me gustaría transitar, vivir con naturalidad, que los chicos tienen una familia biológica, que los chicos tienen una familia por adopción. Y también que puedan tener libertad para transitar y para, digamos, vivir esta situación de tener dos familias. En este caso se trataba de una familia que tiene contacto con su familia de origen, y que valora que esta adolescente ama a sus hermanos. Mantener el vínculo fraterno, y si surgiera, con padres a pesar del temor. Ahí apareció el tema del temor, como un sentimiento profundo, y medio velado. Respecto a qué obstáculos me ayudaron a construir el camino, plantearon que los obstáculos eran que vivían lejos los chicos, y pensar el tema de las redes de comunicación. Respecto a qué días desearía recibir, les gustaría recibir el hecho de saber que la familia de origen no va a obstaculizar, y que les va a permitir a los chicos estar bien con la familia por adopción. Respecto a algo que dije y sostengo, es permitirles la vinculación con ellos, es la apertura a escuchar y acompañar en esto también. Y incorporar como nuestra a esa familia. Respecto a algo que escuché y me sorprendió, plantean una escena en la que un hermano de 12 años toca la cabeza de su hermanita, y le agradece a los padres por adopción el haberla elegido, el haberlos adoptado a los dos. Otra situación que escucharon y fue sorpresiva fue que la madre de origen agradeciera a la madre por adopción por ver bien al adolescente y por sentir que de alguna manera el vínculo por adopción había mejorado la relación con su mamá de origen. Algo que vi y me impactó, el expediente, el entender el hacinamiento, el ver la pobreza profunda que desconocía. Y otra situación es que una cosa es leer las cosas que vivieron los chicos, y otra cosa es escucharlas de la voz de los niños. Respecto al tema del padre, que era un tema que se había planteado también como algo para pensar, dijeron que es más fácil que el padre quede como desaparecido, ¿no? Que está más aceptado socialmente que el papá desaparezca, y que no se lo piensa como una vulneración, que esto se naturaliza y se invisibiliza que es una vulneración. Que les gustaría que la sociedad cambie de mirada sobre el rol del papá varón, como algo que afecta también al padre en general, ¿no? Porque no está bueno esto. Bueno, eso es todo lo del grupo donde estuve yo. Bueno, creo que me toca a mí. Bueno, después de Gaby Karina. Bueno, en el grupo en el que estuvimos juntos, creo que éramos 8 conmigo.
la verdad es que fue un grupo heterogéneo, en donde hubo también gente que recién se inscribía o estaba en ese proceso, gente que comenzaba una vinculación hace pocos meses, gente que estaba con adolescentes hace 3 o 4 años, grupos de 3 hermanos en 2 familias, y bueno, lo que creo que hubo algo en común que pensamos al final, esto de esto de estar hablando de la familia de origen, algo casi impensado hace un tiempo atrás en la temática de la adopción. Antes creo que lo que teníamos, y creo que fue lo que surgió al final, era el miedo a que los chicos el día de mañana se fueran con alguien de la familia de origen, que conocieran sus raíces de origen y que se fueran. Creo que eso lo tenemos en el imaginario, aquello que hace tiempo, ¿no? Venimos pensando en esto de la adopción. Y hoy tenemos que, y eso fue una de las cosas que pienso, ¿no? De las familias de origen, surge también esta situación de las posibilidades de las nuevas vinculaciones que a veces se encaran con alguien de la familia de origen, vinculándose ya con los chicos, ¿no? Y con nosotros empezando esa vinculación. Bueno, lo que surgió es, en algunos casos fue el del agradecimiento, como dijeron algunas de las coordinadoras, en otros, por supuesto, siempre está el temor, y el temor de distinta manera, digamos, el temor de aquel que comienza en esto, de pensar en la familia de origen como parte del proceso, y los distintos miedos y los distintos procesos que van elaborando aquellos que ya se encuentran vinculándose con sus chicos y que al comienzo a lo mejor tenían una mirada diferente a la de ahora. Por ejemplo, a lo mejor antes tenían bronca por todo lo que se habían enterado, a lo mejor por el expediente, y que con el tiempo eso se ha ido como atenuando y abriéndose a otras posibilidades, porque creo que surgió también entre todos el deseo de que estas vinculaciones siempre tenían que ser sanadoras y reparadoras, y, y no de otra forma. Pero también surgió entre la gente que todavía no se encuentra vinculando con los chicos. Y fue importante, a mí me impactó esto que alguien dijo, de que a medida que ha ido transitando y aprendiendo con los grupos y de la experiencia de los demás, ha ido cambiando su forma de pensar en relación a esta posibilidad y de qué manera encarar esta situación de que la familia de origen es parte de los chicos. Entonces, desde no querer saber nada a querer empezar a aprender y ver qué es lo que puedo ir haciendo, qué puedo ir aprendiendo para que si el día de mañana ocurre esto, de tener que manejar una situación de este tipo, cambió la forma de pensar el hecho de haber participado y de haber tenido experiencias de otra gente que ha cambiado su forma de pensar. Hoy la forma de pensar es, sí, darle la posibilidad de que el vínculo, ¿no? Tiene que estar incluida también la familia de origen. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, la indignación, por supuesto, como dijeron todos, la bronca, la pena también de lo que pasaron los chicos con la familia de origen. Y hay alguien que dijo el temor a las redes, de lo que significan las redes y la aparición de la familia de origen en las redes, de cómo manejar esta situación, que a lo mejor uno quizás tiene una idea aproximada de lo que podría ir haciendo o manejando, pero hay situaciones en que a veces se tornan inmanejables, por esto que hablaban justamente del tema del desconocimiento, ¿no? De saber de que los chicos pueden tener relación con alguien que es de la familia de origen y que a lo mejor no es saludable, y que, bueno, evidentemente eso asusta.
En realidad, nosotros tratamos de ir haciendo pregunta por pregunta, pero lo que tratamos es de que fueran a lo mejor disparadores de sentimientos y de situaciones que estaban viviendo. Y creo que, bueno, la palabra final fue de alguien que justo cortó, se cortó y dijo, esto es un nuevo desafío para todos aquellos que empezamos a caminar este sendero, ¿no? Solos, primero aprendiendo de a poco, ya que después con nuestros chicos, pero siempre va a ser un desafío y el desafío va a ser continuo, no es un desafío que uno se plantea ahora, el desafío es a través de toda la vida que nosotros vamos a ir emprendiendo con nuestros hijos. Y yo, bueno, comenté lo que pasaba con mi hija de hace poco tiempo, que aparecen otros hermanos y ya pasó tanto tiempo y sin embargo esto es algo dinámico, es algo que se va dando a través que pasan los años y situaciones. Y como decía Marcela, siempre va a estar ahí habitado por la familia de origen los chicos. Bueno, eso es todo lo que puedo contar y creo que ahora quien sigue es Gaby Jiménez. Gracias, Moni. Bueno, yo soy la última, así que voy a tratar de ser breve y de que muchas cosas que nombraron pasaron en el grupo que estuve coordinando y muchas no. Así que fue muy enriquecedor escucharlo. Les voy a compartir algo, porque me parece que está bueno. Un segundo, ¿Lo ven todos? Sí. Eso es lo que pasó en nuestro grupo. Yo fui anotando, así como Anaí dice que es sistemática, yo propuse usar las preguntas como disparadores y salían un montón de cosas. La primera pregunta es la de arriba, ¿qué pienso de la familia de origen? Y apareció enseguida el agradecimiento acá. Apareció, costó que saliera más, o el miedo que no apareció, aparecieron otras cosas, apareció la frase de lo que se perdieron, con la que yo en algún momento resoné, ¿no? Cuando uno ve en ese lo que se perdieron está el valor de lo que vemos en nuestros hijos, ¿no? Y lo que ganaron, en realidad. Y entender que hicieron lo que pudieron, que frases como no estuvieron a la altura, sí, acerca de la familia de origen. Y después entramos en el terreno de ver cosas que nos impactaron, como el abandono, y como algo particular, rescato, alguien comentó acerca del rechazo que notaban en su niño de la figura femenina. Más allá de lo anecdótico que puede ser esto en particular, está bueno esto de poder escuchar con todos los sentidos qué es lo que nos vienen a contar de esa historia y poder incorporarlo, ¿no? Entender que algo pasaba con esa familia de origen y con la figura femenina y poder acompañar a los chicos. A veces este era un niño pequeño, así que lo que veían eran reacciones y a veces lo ponen en palabras, ¿no? Depende de la edad de cada uno y de las posibilidades de cada niño o adolescente. Hay situaciones, también algo que escuché y me sorprendió, aparece el tema de situaciones de cuidado. Ese tema yo lo agregué mientras estaban hablando, porque a mí eso fue mío en particular, escuchar situaciones de cuidado que me sorprendían y que también hay que aprender a escuchar para ver si uno las puede repetir o las puede recrear. Son situaciones que a los chicos les hacen bien. En particular, mi hijo relataba baños calentitos, y entonces esto del baño calentito le da una sensación de bienestar hasta hoy en día, que nos ayudaron a verlo, ¿no? Las terapeutas que nos acompañaban. ¿Qué me gustaría ver? Pasamos el silencio a cómo era la cara de su mamá, a ver fotos de cuando eran más pequeños y llegaron de más grandes, a lo tangible, ¿sí? Y desde esa situación aparece otra vez algo que vi, me impactó la cara de su mamá biológica, ¿sí? De la mamá de origen. Alguien relató cómo todo esto ponía en movimiento un montón de sensaciones, que quedaban ahí resonando fuerte.
en el grupo había todo tipo, perdón, no lo dije al principio, éramos también un grupo heterogéneo con toda la línea, ¿no? Gente que se está por anotar, que ya está anotada esperando, que ya es familia por adopción. Incluso había un integrante que es hija por adopción, así que también nos contaba desde su punto de vista, eso es súper valioso, ¿no? Bueno, aparece en el sentimiento profundo, otra vez el agradecimiento, ¿sí? Aparece. La ambivalencia entre el agradecimiento y la bronca por muchas situaciones vividas o escuchadas o sabidas. Y en algo que no debí decir lo anoté porque fue muy impactante el silencio que hicimos todos. Y quizás guardar este silencio y lo que no nos atrevemos o nos imaginamos y todavía no podemos decir, o que dijimos y no queremos recordar. Y después, en los piecitos ahí, que no llegamos a esas preguntas, no llegamos, pero estuvo bueno porque hablaban, algunos participantes decían que quienes están en espera, más que nada, tenían que usar mucho la imaginación. En esta escucha de situaciones reales, la imaginación se ponía en juego y aparecían las preguntas. Y ahí aparece la construcción, ¿sí? Y el camino que se están dando. Y anoté como base ahorita esa línea que la anoté, alguien dijo, no tenemos todos los mismos recursos para poder establecer una empatía con esa familia de origen dentro de lo posible, sin olvidar que sí hay derechos vulnerados, pero bueno, desde la empatía y el poder comprender, y que la familia de origen no es ni más ni menos que parte de la vida de nuestros hijos y por ende nuestra también. Así que bueno, esto es